Porque el Sermón del Monte tiene un contexto. Hay un contexto detrás del Sermón del Monte, ¿no? Hay algo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos, y Jesús mismo quiso transmitir, ¿no? Algo que vimos la semana pasada era que el Sermón del Monte apunta al corazón. Eso es algo muy importante. El Sermón del Monte apunta al corazón. Y algo que se nos va a presentar es que hay dos caminos diferentes para tener una relación con Dios. Está la religión humana y está el otro camino que es el reino de Dios. El Sermón del Monte nos va a guiar a través de este camino del reino de Dios. Y va en total oposición a la religión humana. ¿Qué es la religión? ¿Qué es la religión, no? Es un conjunto de creencias religiosas, de normas de comportamiento y de ceremonias de oración o sacrificio que son propias de un determinado grupo humano y con las que el hombre reconoce una relación con la divinidad. ¿Ok? Entonces, eso es la religión, ¿no? Es un conjunto de creencias religiosas, comportamientos, ceremonias. Tiene relación con algo más que todo externo, con algo que yo hago, algo más visible, ¿no? Ceremonias, comportamiento, conducta. Ese es el camino de la religión. Podemos preguntarnos, ¿el cristianismo es una religión? Sí, sí, también es una religión, pero con otro trasfondo, con otro enfoque, ¿ok? Pero en sí la religión es eso, es un conjunto de normas, ¿no? Ahora hoy vamos a tratar sobre los fariseos. Los fariseos, ¿no? Muchas veces, ¿a quién le gusta que digan fariseo? A nadie, ¿no? Todos dicen, no, esos son los fariseos, yo no soy un fariseo. Pero vamos a ver la profundidad de lo que es ser un fariseo, ¿no? Y cómo Jesús los veía. Y vamos a ver, identificar algunas cosas interesantes. El fariseo era un partido político y religioso, el más grande y de mayor influencia en los tiempos del Nuevo Testamento. La palabra viene del hebreo perusim, y significa separado, separatista, y nacen en el siglo III antes de Cristo, ¿no? O sea, los fariseos nacen de alguna manera para mantener y cuidar la enseñanza de Dios, ¿no? El objetivo era cuidar a la nación, cuidar el pueblo, ¿no? Para que no perdieran su tradición, su cultura, no perdieran su identidad y su esencia. Ese fue el motivo que nacen los fariseos, ¿no? Son como los vigilantes, ¿no? Los que quieren cuidar y guiar. Y de alguna manera ellos se sentían como los separados, los apartados, ¿no? Ellos eran se sentían como un grupo especial, ¿no? Interesante porque aquí vamos a entender otras cosas, ¿no? Cuando llegó Jesús, ellos ya llevaban harto tiempo ya desempeñando una labor, una enseñanza de cuidar la ley, de mantener la identidad del pueblo, ¿no? Entonces, con Jesús se va a encontrar con ellos, es interesante, ¿no? Pero entonces, de alguna manera, su trabajo era algo noble. O sea, hoy día podemos ver de una manera a los fariseos como, mira los fariseos, pero su trabajo era algo noble, de alguna manera era difícil, ¿no? Ir en contra de la corriente del mundo y contra la apostasía y contra un mundo pagano que estaba consumiendo al pueblo de Israel con doctrina, cultura, idioma. O sea, era fuerte la presión. Entonces, de alguna manera ellos tenían que ponerse cada vez más firmes, más rígidos para poder luchar, ¿me explico? Pero algo pasó ahí que se perdió el corazón, ¿no? Y bueno, aquí vamos a ir viendo, ¿no? Ellos poseían un cuerpo adicional de interpretaciones y tradiciones, y las prácticas religiosas se llevaban a cabo de conformidad con su propia interpretación, ¿no? Recordemos, ¿no? Ellos están protegiendo a Israel, al pueblo, la enseñanza, la identidad. Entonces crean un conjunto de enseñanzas y tradiciones que se van extendiendo en el tiempo. Y algo va pasando con esta enseñanza, ¿no? Es como, está la ley de Moisés, está la enseñanza de la Torá de Dios, pero ellos incorporan una serie de enseñanzas y tradiciones y mandamientos y normas para poder ser cada vez mucho más precisos, ¿no? Y para poder proteger al pueblo. Entonces,
pero de alguna manera la intención era buena, ¿no? Tenía una buena intención. Y eso hay que tener mucho ojo. De alguna manera en ellos había una buena intención. Había una buena intención en un principio. Vamos a ver una escritura que está en Mateo 16, versículos 6 al 12. Esto es muy importante. Mira lo que dice acá. Dice, tengan cuidado, les advirtió Jesús. Eviten la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos comentaban entre sí, ¿lo dice porque no trajimos pan? Al darse cuenta de esto, Jesús les recriminó, hombres de poca fe, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no entienden? ¿No recuerdan los 5 panes para los 5.000 y el número de canastas que recogieron? ¿Ni los 7 panes para los 4.000 y el número de cestas que recogieron? ¿Cómo es que no entienden que no hablaba yo del pan, sino de tener cuidado de la levadura de fariseos y saduceos? Entonces comprendieron que no les decía que se cuidaran de la levadura del pan, sino de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Interesante acá, ¿no? Está Jesús, le dice, cuídense de la levadura de los fariseos, ¿no? Y los apóstoles están pensando, chuta, ¿será el pan, que no trajimos pan? Y no iba a eso, ¿no? Era un tema mucho más profundo. Estaba apuntando sobre la enseñanza. Algo que aprendimos el día viernes, si te conectaste, si lo recuerdas, el día viernes hablamos sobre que nosotros como personas basamos en lo que somos como base principal en nuestras creencias, en lo que creemos. Y lo que creemos proviene de lo que nos enseña, lo que hemos aprendido, ¿no? Eso determina nuestros valores, determina nuestras actitudes, determina nuestras acciones. Lo que somos depende de lo que creemos, ¿no? De lo que hemos sido enseñados o incluidos. Es interesante que aquí Jesús apunta a eso. Tengan cuidado con la enseñanza que han recibido o lo han escuchado, porque se puede estar ahí filtrando en sus corazones. Ahora, ese llamado también es para nosotros, para ti y para mí. Tengamos cuidado con esta levadura, ¿no? ¿Cuál es el peligro de la levadura? Que un poquito hace que después fermente y crece el pan, ¿no? Tiene una influencia, ese es el peligro. Vamos a ver otros puntos. Hay un llamado de cuidar la enseñanza, de cuidarse de la enseñanza de los fariseos, ¿no? Porque es atractiva y tiene un poder corrosivo. Nos seduce con un manto de espiritualidad falsa, basada ¿qué? En normas y reglas humanas, que enaltecen el orgullo y se enfocan en lo aparente, en la forma, pero descuidando el fondo. Wow, eso es un punto muy importante. La enseñanza del fariseo genera una apariencia, como un manto de espiritualidad, pero es apariencia. Enaltece el ego, el orgullo, ¿no? Soy diferente, soy mejor, ¿no? Soy separado, ¿no? Soy distinto, no soy como los otros, soy yo diferente, ¿no? Y eso es un espíritu de alguna manera, es una actitud. Y de eso dice Jesús que tengamos cuidado. Cuidado con esta levadura, con este tipo de enseñanza que se enfoca en la apariencia. Esto puede contaminar la pureza y la sencillez y profundidad del mensaje de Cristo, que apunta ¿a dónde? Al corazón y a la realidad interior, como lo vimos la semana pasada, al carácter, es decir, el llamado a un verdadero arrepentimiento y vivir en él. La enseñanza de Jesús en general apunta al corazón y al carácter de cada uno de nosotros. No es algo superficial, aparente, no se trata de ir a un lugar, de hacer ciertas reglas, ciertas normas, de marcar ciertos tickets, cumplir. No se trata de eso. O cómo me vean los demás. No, apunta al corazón y al carácter. Y la enseñanza apunta, es tan radical la enseñanza de Jesús que siempre te incomoda. La enseñanza de Jesús, si tú te la apropias, siempre te incomoda, es como una silla que quieres, como te mueves para acá, te incomoda. Porque ¿cuál es la idea? Es transformarte y moldearte a ti, en lo íntimo de tu corazón. ¿Te das cuenta? Y es totalmente diferente a la enseñanza de los fariseos,
que es algo aparente. Aquí estamos hablando de algo profundo. Y acá es importante, de lo que estamos hablando, que podamos mirarnos a nosotros mismos. ¿Cómo estoy llevando mi vida? ¿O hacia dónde la quiero llevar? ¿A una religión? ¿A pertenecer a un grupo? ¿O a una transformación? ¿A un arrepentimiento continuo? El arrepentimiento continuo es pesado, porque te lleva muchas veces de rodillas y ya te hace depender de Dios, no de tus propias fuerzas. Y eso es un trabajo muy, muy íntimo y profundo. Vamos a ver aquí una situación que nos muestra claramente el corazón de un fariseo. Claramente el corazón de un fariseo. Aquí es súper importante. Ahora espero que eso también te ayude, para conocerte a ti mismo, pero también para identificar cuando se está filtrando la religión o este espíritu de este corazón o esta actitud de fariseo, aún en nuestro grupo, en nuestra familia de iglesia y en tu vida. Vamos a ver acá. Marcos capítulo 3, versículo 1 al 6. Dice así. En otra ocasión entró en la sinagoga, Jesús, ¿no? Y había allí un hombre que tenía la mano paralizada. Algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba al enfermo un sábado. Entonces Jesús le dijo al hombre de la mano paralizada, ponte de pie frente a todos. Luego dijo a otros, ¿qué está permitido el sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos permanecieron callados. Jesús se les quedó mirando enojado, wow, y entristecido por la dureza de su corazón. Y le dijo al hombre, extiende la mano. La extendió y la mano le quedó restablecida. Tan pronto como salieron los fariseos, comenzaron a tramar con los herodianos cómo matar a Jesús. Bueno, aquí había otro grupo también, cuando hablamos de muchos más, estaban los herodianos, ¿no? Otro grupo. Pero qué interesante aquí, ¿no? Vemos a un Jesús, ¿cierto? Queriendo hacer el bien, ayudar a una persona. Mira, fíjate, o sea, es tan profundo este punto, creo que y espero que nos coloquemos en ese lugar, y ponte en ese lugar, ¿no? Ponte ahí tú al lado de Jesús, mira al hombre que estaba con la mano paralizada, mira a los fariseos, mira a la gente que está ahí mirando, ponte en el lugar, ponte ahí tú. Estaríamos ahí, wow, observando, ¿qué va a pasar acá, no? Y tú, si puedes mirar cómo están los fariseos, analizando, midiendo, calculando, atento a Jesús, ¿no? Ellos se consideraban los vigilantes, ¿no? Vigilando a Jesús. Y Jesús le hace una pregunta, ¿no? Que va al corazón. ¿Qué es importante el sábado? ¿Sanar? ¿Salvar una vida? ¿Qué más importante? Ellos están tan enfocados en sus reglas y en sus normas que perdieron el corazón de la voluntad de Dios, que es hacer el bien. Perdieron el corazón, se habían desviado. Y aquí se ve claramente, ni siquiera se alegran. O sea, imagínate, un hombre fue sano, un hombre, no sé cuánto tiempo tenía su mano paralizada, cuánto había sufrido, cuánto estaba sufriendo, cuántas limitaciones tenía ese hombre. Pero ¿sabes que a ellos no les importó? No, lo importante era si cumplió o no cumplió. ¡Wow! Si está de acuerdo o no con nuestras normas. No había amor. Cero amor. Y eso también nos puede pasar a nosotros. Podemos caer en fijarnos tanto en cumplir ciertas normas o ciertas reglas que podemos perder el corazón. Y aquí fíjate la actitud de Jesús, a mí me llama mucho la atención. Dice que Jesús se enojó y se entristeció por la dureza de su corazón. ¿Dónde estaba el amor de Dios en ellos? ¿Dónde estaba la gracia en ellos? ¿Dónde estaba la misericordia en ellos? No estaba.
Y eso le duele un montón a Jesús. Le duele mucho. ¡Wow! Nosotros en nuestro caminar, en imitar a Jesús, yo oro, ¿no? Yo ruego un día tener este corazón. Y estamos en ese proceso cada uno de nosotros, ¿no? O queremos llegar a ese punto. De dolernos por las cosas que le duele a Jesús. Y enojarnos por las cosas que Jesús se enojaba. Pero aquí algo que a Jesús le enojaba era el corazón religioso. El corazón enfocado en la regla. Y no en las personas. Enfocado en cumplir y no en las relaciones. Es algo que tenemos que nosotros trabajar en nuestras propias vidas. Y que Jesús nos enseñe. ¿Qué es lo que realmente importa? Hacer el bien. Perdón. Los fariseos eran buenos observadores y analizaban todo bajo la lupa de su propio sentido de justicia y de sus reglas, es decir, su propia moral. O sea, imagínate, si tú te acercabas a un fariseo, ellos iban a poner una lupa sobre ti y te iban a analizar. ¿Pero en base a qué? A su propio sentido de justicia, de lo bueno y lo malo. Ellos establecían su propia moral. Y colocando su tradición y a ellos mismos como la norma o el estándar a seguir. ¡Wow! ¿Habrá orgullo en eso? Ellos mismos son la norma, ¿no? Ellos son el estándar. Y su tradición. ¡Wow! Peligroso, ¿no? Colocaban reglas en los silencios de Dios. Hacían reglas donde no habían reglas. Y las levantaban sobre los mandatos divinos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Te has fijado que hay muchas cosas que Jesús nos enseña y que Dios nos enseña? Pero hay muchas cosas que Dios no enseña ni especifica. ¿Pero qué hacían los fariseos? En estos silencios donde no había una claridad de cuál era la voluntad de Dios, ellos establecían las reglas. Ellos creaban reglas. Y lo peor de todo, que después las ponían a la altura y sobre los mandamientos de Dios. Y obligaban y se lo imponían a otros. No sé si has escuchado cuando dicen, no sé, la mujer no puede usar pantalón, ¿no? O, oh, ¿por qué celebra la Navidad? ¿Por qué tienes el pelo así? O ¿por qué, no sé, te ponen un montón de cosas, ¿no? Ay, ¿tú bailas? ¿Por qué bailas? ¿No? Entonces empiezan a poner un montón de reglas, donde no hay reglas. Pero ¿cuál es el sentido de poner reglas? Este sentido de superioridad, de sentirse mejores, de poder controlar la vida de otros. Voy a pedir, si alguien puede leer Marcos 7, del 1 al 9, algún voluntario ahí levanta su manito virtual, ojalá, porque si física no la estoy viendo ahora, solamente voy a poder ver las manos virtuales, así que si levantas tu mano ahí de la aplicación, si puede leer por favor Marcos capítulo 7, versículo 1 al 9. Regina levantó la mano. Un segundo. Vamos, Regina, ahí si puedes desactivar tu... O Mario, no sé, ¿Ya? ahí. Yo, Si la puedes leer, por favor. sí. Los fariseos y algunos de los maestros de la ley que habían llegado a Jerusalén se reunieron alrededor de Jesús y vieron a algunos de sus discípulos que comían con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. En efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos, ya que éstas están aferrados a la tradición de los ancianos. Al regresar del mercado, no comen nada antes de lavarse y siguen otras muchas tradiciones, tales como el rito de lavar copas, jarras y bandejas de cobre. Así que los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús: ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos en vez de comer con manos impuras? Respondiendo él les contestó: tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas.
según está escrito. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Y añadió, qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. ¿Hasta ahí? Sí, amén. Gracias, Mario. Gracias. Amén. Wow, qué fuerte, ¿no? Cómo Jesús enfrenta al fariseo, ¿no? Al corazón del fariseo, ¿no? Que establece sus propias reglas, que se aferra a tradiciones, a reglas humanas y desechan los mandamientos divinos. Wow, esto es una actitud, hermano. Esto es parte de la levadura que hay que tener cuidado cuando nos aferramos a tradiciones y a reglas humanas. Aún pueden ser reglas humanas que te enseñaron, que adquiriste de algún lugar, o que tú mismo has establecido como norma de vida, o fue lo que te enseñaron tus padres, o formas como lo hacen tus padres o tu familia, y cuando tú elevas esta regla humana sobre la voluntad de Dios. Y Jesús le llama que son fariseos, o sea, que son hipócritas. Hipócrita viene de hipócritas, que son unos actores. Eran actores, eso se refiere, hipócrita, ¿no? Ahora tiene una connotación mucho más fuerte. Pero en esa época lo que quería decir Jesús es que ustedes son actores, ¿no? A Israel llegaban algunos griegos en ocasiones y llegaban y hacían teatro, ¿no? Entonces se colocaban máscaras. Cuando estaban tristes se colocaban una máscara, si estaban contentos se colocaban otra máscara, y de esa manera iban mostrando el estado anímico de la persona que actuaba, ¿no? Entonces, si se ponía una cara triste, hacía un diálogo triste. Si se ponía la cara contenta, hacía un diálogo contento, ¿no? O de alegría, o de burla, no sé. Pero finalmente era una actuación. Entonces Jesús los compara a los fariseos con actores. Ustedes simplemente están cumpliendo un papel. No son sinceros. No están apuntando al corazón. ¡Wow! Y eso, por eso, aquí es lo interesante. De eso tenemos que tener cuidado nosotros, los discípulos, los seguidores de Jesús. Cuidar de caer en colocarnos caretas, asumir un rol y seguir solamente enseñanzas humanas. Eso. No tan solo cuando tú te volviste un discípulo, sino ahora cuando ya eres un discípulo también tienes que tener cuidado con las tradiciones y reglas humanas. Hay muchas cosas que personas defienden a fuerza, así con mucha fuerza, pero simplemente lo defienden porque fue lo que enseñaron. Y si tú les preguntas, ¿en qué parte de la Biblia está eso que estás defendiendo? Y yo me he enfrentado a esa situación y es triste, porque se aferran, no, es que, mira, es que esto es así, el Señor dice, esto es una ordenanza de Dios. Y yo le pregunto, ¿y eso dónde lo dice? Cri, 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 cri. No existe nada ninguna ordenanza o dirección de Dios, pero ellos asumen por tradición que es una regla de Dios. Pero eso, wow, es peligroso. Es interesante que Pablo, al igual que Jesús, se vio enfrentado en varias ocasiones a ellos, a los fariseos, se vio enfrentado a este tipo de corazón. Tú y yo, si seguimos el camino de Jesús, nos vamos a ver enfrentados al corazón fariseo. Los fariseos estaban obsesionados con sus tradiciones y propias reglas, pero no eran capaces de reconocer y tratar sus propias debilidades y pecados ante la voluntad de Dios. No eran capaces de exponer sus verdaderas intenciones, motivaciones a la luz de las Escrituras. ¡Wow! Muy preocupados de la regla, ¿no? La tradición, de cumplir. Pero eran incapaces de poner la misma fuerza, la misma atención en su propio corazón. ¡Wow!
más preocupados de mantener la forma, ¿no? Hay que hacerlo de esta forma. Esta es la forma correcta. Más preocupados que del fondo. Y aquí vamos a ver una escritura, si también pedir algún voluntario, lo mismo de delante como lo hizo Regina y Mario, levanten su mano electrónica para leer Mateo 23, versículos 23 al 26. Mateo 23, versículo 23 al 26. Esta enseñanza quizás no sé si te anima, pero a mí me anima mucho, porque de verdad me desafía. A mí me desafía un montón. Antonio, de lo que, si puedes desactivar tu micrófono y por favor léele la escritura, por favor. Ya. Ahí sí. Ya, Rodrigo. Mateo 23. Sí, del 23 al 26, por favor, Antonio. Ya, Mateo 23, del 23 al 26. Dice, ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin discutir aquello. Guías ciegos, cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, limpian el exterior del vaso y del plato, pero dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseos ciegos, limpia primero por dentro el vaso y el plato, y así quedará limpio también por fuera. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿no? Sabes que antes de ser un cristiano, antes de ser un seguidor de Jesús, yo leí esto. Y sabes que esto, ¡wow! Me caló profundo hasta los huesos, hasta, no sé, hasta lo más, no sé, hasta los cimientos de mi ser. Y hasta el día de hoy lo hace, la verdad. Hasta el día de hoy lo hace. Pero es interesante, ¿no? Cómo Jesús, Jesús está lleno de amor. Jesús está lleno de ternura, ¿cierto? Y de verdad, eso es un hecho. Pero ¿te acuerdas cuando leímos recién que Jesús hay cosas que lo enojan y hay cosas que lo entristecen? Y aquí Jesús no tiene pelo en la lengua. Jesús no es alguien que está ahí palmoteando la espalda si ve el error. Él tiene mucho amor y ternura, ¿no? Él con todas las recaudadoras de impuestos, el IVA, con personas que están en pecado, el IVA, con el que estaba necesitado, el IVA, le ayudaba, estaba involucrado, él amaba apasionadamente, servía. Pero también Jesús tenía esto, ¿no? Que cuando veía actitudes religiosas, corazones llenos, envanecidos en el orgullo, ¿no? Y en esta falsa careta de espiritualidad falsa, Jesús se entristece y se enoja. Y les dice, ¿no? Lo más probable es que en su cara, cuando Jesús decía esto, lo más probable es que tiene que haber habido mucho dolor, enojo y tristeza. Lo más probable es que estaban, me imagino yo, sus ojos llenos de lágrimas, diciéndole, fariseo, o sea, cambia. De alguna forma lo que está diciendo Jesús es, sé profundo, trata tu corazón, deja de aparentar, deja de llevar una doble vida, sé real, sé honesto contigo mismo. Trata tu corazón. Está diciendo de alguna manera Jesús, arrepiéntete. Sé sincero. Deja de dar una respuesta agradable, siempre decir lo correcto, ¿no? Como una imagen de santurrón. No, apunta a eso. Sé real. Qué profundo, ¿no? Porque de alguna manera nosotros somos mejores que los fariseos. ¿Nosotros acaso tenemos el vaso más limpio que los fariseos por dentro? La verdad,
lo más probable es que nosotros tenemos el vaso igual de sucio que los fariseos. La verdad, todos tenemos cosas ocultas y cosas vergonzosas que esconder. Todos hemos pensado y hemos hecho cosas que no están bien ante los ojos de Dios. Todos. Ahora, ¿cuál marca la diferencia entre tener un corazón de fariseo a un corazón de un seguidor de Jesús? El fariseo peca y esconde las cosas en el vaso, y las tapa, las esconde. El discípulo de Jesús saca la basura del vaso, expone la realidad, ¿no? Se deja tratar, expone. Eso es muy importante para librarnos de la levadura de los fariseos. Ser personas que esconden, que ocultan, por vergüenza, por miedo, por el que dirán, escondemos nuestra vida. Eso es algo súper importante que tenemos que cuidar nosotros. Y partiendo por uno mismo, por mí, por Rodrigo Duque tengo que partir primero, en este caso por ti. Tenemos que limpiar el vaso por dentro. Muchas veces algunas personas se esconden de otros solamente porque no quieren enfrentar su corazón. Muchas veces yo me escondí de mis mejores amigos cristianos porque no quería que vieran lo que estaba pasando en mi vida. Hipócrita. Iba a la reunión, hacía cosas, servía, pero no trataba mi corazón. Nadie sabía lo que estaba sintiendo, cuáles eran mis motivaciones, nadie conocía mis errores, mis caídas. Hipócrita, un actor. Y eso es un peligro, que hasta el día de hoy todos podemos caer. Nadie está libre de eso. Nadie es mejor que un fariseo. Eso hay que tener mucha consideración. Vamos a leer otra escritura que está en Juan, capítulo 3, versículo 16 al 21. ¿Algún voluntario también que quiera leer esta escritura? Eduardo Duque, ahí por favor si liberas tu micrófono y lees por favor. Juan. Al tiro. Juan 3:16. Dieciséis al 21, ya. Dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. Los que no creen ya han sido condenados, pues, como hacían cosas malas, cuando la luz vino al mundo prefirieron la oscuridad a la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Pero los que viven de acuerdo con la verdad se acercan a la luz para que se vea que todo lo hacen de acuerdo con la voluntad de Dios. ¡Wow! Qué profundo, ¿no? Interesante parte. Mucha gente, no sé si ha escuchado en Facebook esta escritura, normalmente comparten Juan 3:16, ¿no? Que hablan de que Dios amó al mundo, ¿no? ¡Wow! Y eso es verdad, eso es 100% cierto. Jesús, o sea, Dios amó al mundo y lo amó mucho, envió a su Hijo, lo amó profundamente. Pero muchos se quedan ahí. No, Dios me ama. Pero la escritura no termina ahí, ¿no? Dice que, de alguna manera, ¿cómo se identifica a aquellos que creen en Jesús? Hay algo característico en aquellos que creen en Jesús, pero de una manera bíblica, porque creer no es tan solo como aceptar información, con decir, tengo esta información para ti, ¿la crees? Sí, sí, la creo. No, ese no es el concepto bíblico de creer. El creer bíblicamente tiene relación con tomar una enseñanza, con someterme a una enseñanza, con obedecer una enseñanza. Ese es el concepto bíblico de creer. Someterme a una enseñanza. En este caso, la enseñanza es de Cristo. Finalmente tú te sometes y crees en Jesucristo, su enseñanza. Eso es creer. Y hay una característica para una persona que realmente cree en Jesús, que está dispuesto a ser transformado y ser expuesto a su enseñanza, es decir, a la voluntad de Dios. Entonces aquí notamos de alguien que realmente quiere
ser un seguidor de Jesús. Está dispuesto a exponer su vida. Que la luz entre. Que la luz entre y muestre si realmente yo estoy o no estoy dentro de la voluntad de Dios. Y si no estoy en la voluntad de Dios, es la oportunidad de cambiar, de arrepentirme. ¿Te das cuenta? Esto es muy profundo. Pero ¿qué te da la fuerza o el valor para exponer tu corazón? Primero, entender que Dios te ama. Primero, comprender profundamente que Dios te acepta y te ama y quiere tener una relación contigo. Cuando eso lo comprendes, tú tienes el valor para exponer tu corazón, para hablar lo que está pasando realmente en tu vida y no camuflarte, y no poner una máscara, y no esconderte, ¿no? Esconderte, no, yo me escondo, no, ya me están llamando, me escondo, ya me están buscando, no, me escondo, no. Yo recuerdo a un amigo que yo quiero mucho, y lo amo mucho, que habían cosas en su vida que él no estaban bien, y eran evidentes que no estaban bien. Entonces con este amigo jugábamos a la pelota con este amigo. Y entonces, ves que yo, bueno, saludábamos, nos reíamos, y ves que yo quería hablar de él, de su vida, de cosas que evidentemente no estaba haciendo bien de acuerdo a la voluntad de Dios. Y él portaba el nombre de Cristo, ¿no? O sea, no era alguien que no sabía, él se hacía llamar cristiano. Ese es el punto. Entonces, había cosas evidentes que no estaban bien. Entonces yo cada vez que me quería acercar a él, o otros hermanos se querían acercar a él, ¿sabes qué hacía? Arrancaba. Pero literalmente arrancaba. Huía. Lo llamabas por teléfono, no contestaba. Le mandé un mensaje, no respondía. Pero cuando jugaba la pelota, ahí llegaba. Entonces, pero era interesante. Y también iba a las reuniones también, participaba en las reuniones. Pero cuando tú querías tener conversaciones cara a cara, ¿no? De hombre a hombre, o de mujer a mujer, no podríamos decir, pero en este caso de hombre a hombre, de corazón a corazón, huía. ¿Sabes por qué? Porque no quería exponer su vida. No quería que la luz entrara a su vida. ¿Qué finalmente era la luz? ¿Yo era la luz? No. ¿La iglesia era la luz? No. Era la enseñanza de Jesús, ¿no? Lo que Jesús enseñaba, ¿no? Los mandamientos de Jesús, lo que él quería. Ahora, eso hubiera sido, de hecho, gracias a Dios, después llegó un momento que él tomó conciencia y dijo, sí, es verdad. Paró de arrancarse. Y dijo, voy a ser honesto, voy a ser valiente. Y paró y empezamos a conversar del corazón. No fue fácil, pero logró abrir su corazón y reconocer lo que estaba haciendo. Y reconocer que estaba muy lejos de Dios. Y amén, ese fue el primer paso para que él se volviera a Dios de una manera genuina. Y realmente fuera un verdadero seguidor de Jesús. No tan solo por ser parte de una membresía, o por ir a un lugar, o por tener cierto lenguaje. No, sino porque su corazón se había convertido realmente en la enseñanza de Jesús. Y eso no es fácil. Pero ¿sabes qué te ayuda mucho? Entender que Dios te ama y Dios quiere transformarte y quiere usarte también. Bueno, algo que pasaba en los fariseos era que sus reglas estaban sobre la justicia, la misericordia y la fidelidad de Dios. ¡Wow! Hay que tener mucho ojo, ¿no? Cuando tenemos, aún dentro de nuestro cuerpo, como familia de Dios, hay que tener mucho cuidado. Aún nosotros, entre nosotros mismos, ¿no? De repente hay cosas que sí Dios enseña y hay cosas que de repente tomamos por cultura de iglesia, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con estas cosas de cultura de iglesia o nuestra forma, ¿no? Que tenemos para hacer iglesia, las volvemos reglas. Ojo con eso, ¿no? Que podemos perder el amor, la misericordia y la justicia. Tengamos cuidado entre nosotros. Bueno, ahí estamos leyendo, a ver si la escritura que leímos recién, ¿no? Algo muy importante, hermanos y amigos, es reconocer, reconocer el fariseo que todos llevamos dentro. Interesante, ¿no? Todos, de alguna manera, es una realidad, todos tenemos un fariseo dentro. O sea, todos tenemos actitudes de fariseo, de alguna manera, ¿no? Pero sabes que tenemos que abandonar la imagen de santurrón y aprender a ser real y sincero, ¿no? Dejar el espectáculo. Ya, se acabó el show. Ya, ¿saben? Se acabó el show de Rodrigo Duque. Se acabaron las entradas. No más show.
Fin del espectáculo. Ya me gané el Oscar al santurrón del año. Basta de mostrarnos santurrones. Basta. Chao. Aprendamos a ser reales. Aprendamos a ser sinceros. Y te estoy hablando a ti, o sea, a ti, porque muchos pueden decir, no, es que la humanidad, el mundo. No, tú, estoy hablándote a ti, a mí, ¿no? A él estoy hablando. Es fácil decir, él o ella es así, ¿no? Pero si no partimos con nosotros mismos, autoexaminándonos, evidentemente nosotros seremos los fariseos, ¿no? Si yo parto diciendo, no, sabes qué buen mensaje, es clavado para él. No, este mensaje está hecho para ella. No, o a veces yo decía cuando iba a la iglesia, decía, había unos mensajes que eran muy potentes, y yo decía, oh, si hubiera estado ese hermano, le ayudaría tanto. Pero sabes que es una actitud farisea, po. El mensaje era para mí, el mensaje tiene que ser para mí. Y cuando el mensaje es para mí, tampoco tengo que espantarme, ¿no? Porque a veces Dios está hablando tan claramente a mi corazón y yo pensaba, me acuerdo, especialmente en mi primer día de cristiano, yo decía, ¿y cómo él sabe esa información de mí? Ah, alguien tuvo que haberle contado, lo que yo estoy haciendo. Ah, aquí hay manipulación, está manipulando información. Entonces este hombre lo que me quiere decir a mí, pero no me lo dice a mí, me lo dice por medio de una prédica. Entonces, ¿sabes que yo lo viví eso? Pero ¿sabes qué me ayudó mucho? Entender que aun si fuera así, el Espíritu Santo está trabajando igual. Y hay algo que yo tengo que aprender. Si yo creo que no hay nada que tengo que aprender, peligro. Si tú crees que estás eres mejor que un fariseo, peligro, porque estás siendo un fariseo. ¿No? Interesante, ¿no? Y cuando empezamos a hablar de los demás, pensando, no, es que ellos tienen que cambiar, es que ella tiene un corazón fariseo, o él tiene un corazón fariseo, y no me parto mirando a mí mismo, yo estoy tomando el lugar de un fariseo. Así que cuidado, ¿no? Cuidado entre nosotros. La religión se enfoca en lo externo, en lo superficial, en la conducta. Su mayor logro son cambios aparentes. Ese es el mayor logro que puede lograr la religión en uno. Cambio aparente. Un maquillaje, ¿no? Un maquillaje de la imagen, ¿no? Lucir bien. Hablar las palabras adecuadas, tener un lenguaje o una vestimenta que me defina, como que soy parte de un grupo, de una iglesia, o pertenecer a un grupo, ¿no? Es como me camuflo en un grupo. Voy a un grupo donde, no sé, quizás hablan cosas profundas, hacen cambios radicales, y me sumo a ese grupo. Y ahora soy parte de ellos. Me siento parte de la manada, no sé, del rebaño. Pero si no tengo una transformación genuina, de nada te sirve lo externo. De nada te sirve. Eso tenemos que tenerlo muy, muy claro, ¿no? No se trata de maquillarse. Se trata de mostrar la cara real, y esa cara real, lavarla, ¿no? De alguna manera, ¿no? Es como, esta es mi cara. ¿Te imaginas que yo me levanto en la mañana con la lagaña, ¿no? Con saliva aquí, en la boca, no sé, la almohada marcada aquí, ¿no? No sé si alguien despierta así, bueno, a mí me ha pasado un par de veces. Pero es la realidad, ¿no? Así despertamos, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Te imaginas que despierta en la mañana, ya, listo, y ni siquiera me lavo la cara, estoy hablando si fuera una mujer, y me maquillo. Me pinto los labios, me pinto los ojos, sobre la lagaña, sobre la saliva, me pongo un poco de maquillaje, y me pongo un poco de gel en el pelo sin peinarme, ni lavarme el pelo. Eso es la religión. Es maquillarte, pero sin lavarte. Y es lo que Dios nos llama, a lavarnos, a asearnos profundamente en el corazón. ¿Y cómo nos aseamos y nos lavamos? Siendo honestos, hablando con otros, contándole tus debilidades, pidiendo ayuda, reconocer que no puedes solo, reconocer que necesitamos primeramente de Dios, pero también necesito de personas y relaciones profundas. Porque es fácil decir, yo tengo una relación con Dios a solas, yo soy tan especial, como decían los fariseos, no, somos especiales, yo tengo una comunión con Dios, ¿no? Especial. Yo no necesito de nadie en mi vida. Yo no necesito hablar de mi corazón, yo no necesito que nadie me corrija, no necesito que nadie me instruya. Yo solo, yo y Dios. Eso es muy peligroso, porque no permite que entre la luz a tu vida. Y todos necesitamos que entre la luz a nuestra vida.
Todos necesitamos de otros. La Biblia habla mucho de unos a otros, unos a otros. Con la época con Martín Lutero empezó toda esta línea de este concepto y el calvinismo también. Empezó toda esta línea de el ser humano y Dios. Los demás, esas relaciones no son tan importantes. La relación importante es tú y Dios. Y eso es cierto, eso es súper cierto. Pero ¿de qué manera Dios va a intervenir en tu vida? ¿Sabes cómo es? Por medio de otras personas. Personas que te amen, personas que te conozcan, personas que te ayuden. Eso necesitamos. De esa manera opera Dios. El desafío es poner atención al corazón. Es preguntarnos, ¿cómo me siento? ¿Qué estoy pensando? ¿Por qué hago lo que hago? Y preguntarte, ¿en qué necesito arrepentirme? ¿Te acuerdas que el domingo pasado hablamos de esto, no? De apuntar al corazón, de poner atención al corazón, a mis pensamientos más profundos, a mis sentimientos, a mi carácter. De eso se trata. Hazte esta pregunta. Creo que está mal escrita ahí. Y sin acento ahí va por si acaso. Es ¿cómo me siento? Está mal escrita esa palabra por si acaso. Pero la palabra es ¿cómo me siento? ¿Qué estoy pensando? ¿Por qué hago lo que hago? ¿En qué necesito arrepentirme? Preguntarte. Ser profundo, eso sería va a ser profundo. ¿Por qué estoy conectado? ¿Por qué realmente estoy conectado? ¿Qué quiero aprender? ¿Es para mí o para enseñar a otros? ¿No? ¿Qué estoy buscando realmente? ¿Por qué le hablo así a mi esposa? ¿Qué realmente hay detrás? ¿Por qué me escondo de mi esposa? ¿Por qué me escondo de mi esposa? ¿Por qué le hablo así a mi esposo? ¿Por qué le hablo con ese tono a mi esposo? ¿Será que hay rencor, hay amargura quizá? ¿Hay falta de perdón? ¿Por qué me escondo de esta hermana y este hermano? ¿Por qué no soy capaz de tener una amistad con esa persona? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Por qué me cuesta tener relaciones? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Por qué no busco a tal persona? ¿Por qué no le pido un tiempo a tal persona? ¿Por qué no le pido un tiempo a esa amiga, a ese amigo? ¿Por qué? ¿Por qué hay como una barrera? Y yo me he hecho esas preguntas, y sabes que son dolorosas. Yo participo en un grupo de hermanos que tenemos responsabilidades, ¿no? Y sabes que me daba cuenta que éramos parte del grupo y yo decía, wow, ¿por qué me cuesta conectarme con esa persona? Y me costó identificar qué era lo que me separaba de ciertas personas. Y muchas veces había inseguridad en mí, muchas veces había miedo, muchas veces ni había rechazo hacia la otra persona por ciertas actitudes que veía en él o formas, pero no tenía el valor de decirle, sabes, yo pienso esto de ti, o así me siento contigo. Y sabes que eso detrás de eso había pura cobardía. Hoy, gracias a Dios, somos grandes amigos en este grupo. ¿Pero por qué? Porque tuvimos que aprender a sacarnos las máscaras y a aprender a ser sinceros. Si no hay sinceridad, si no hay aceptación del otro, si no hay una capacidad de reconocer, identificar qué es lo que te separa de los demás, no vas a poder ser un hombre y una mujer profundo. Tenemos que empezar a enfocarnos en el corazón. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cómo me siento ahora? A veces, esto nos pasa mucho a los hombres, ¿no? Hablamos ayer con Antonio estas mismas cosas, ¿no? Como hombres muchas veces nos queremos mostrar fuertes, ¿no? Ah, aquí vengo yo, el guerrero, ¿no? Vengo a salvar a la Dulcinea, ¿no? La vengo a rescatar. Pero la verdad, no somos príncipes azules, la verdad. Muchas veces, la verdad, nos equivocamos, nos confundimos, tenemos miedo, ni siquiera sabemos qué va a pasar, nos sentimos solos, nos sentimos sucios, nos sentimos culpables. Y sabes que eso es bueno. No es malo sentirse así. No es malo. Lo importante es poder expresar lo que estamos sintiendo. Que nos conozcan de verdad. A veces es triste y peligroso cuando muchos, ahora voy a hablar del tema del casado, que hay personas que llevan años casadas, ni se conocen. No se conocen. Pueden ser dos personas compartiendo la misma cama y no se conocen. El llamado es a ser profundo y aprender a mostrarnos como somos. A poner atención al corazón. Bueno,
voy a dejar, vamos a terminar aquí, voy a avanzar con las preguntas. Hay un tema que vamos a seguir el próximo domingo que tiene respecto a este punto, que aquí voy a adelantarme, que tiene relación al reino de Dios, ¿no? Que es la contraparte, ¿no? Y me voy a adelantar acá y vamos a llegar a este punto. Aquí. Aquí hay un punto importante, ¿no? Que es la influencia del Espíritu Santo, ¿no? El reino de Dios apunta hacia el Espíritu Santo, que lo vamos a ver con mayor, un poquito más de profundidad el próximo domingo, ¿no? Pero el Espíritu Santo, mira lo que provoca el Espíritu Santo, mira, en Juan 16:8, dice, y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de su error, en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Wow. Muchas veces personas piensan que la influencia del Espíritu Santo tiene relación con saltar, con dar vueltas, ¿no? Danzar, con hablar en lenguas, ¿no? O cualquier tipo de experiencia mística o súper espiritual, ¿no? Pero lo que mayor marca la influencia del Espíritu Santo es convencernos de nuestros errores, del pecado. Increíble, ¿no? Ah, pero sí, pero no, qué incómodo, qué molesto. Sí, la verdad es que esa es la influencia del Espíritu Santo, incomodarnos. Es luz que te muestra tu realidad. Interesante esto. ¿Y sabes lo que pasaba con los fariseos respecto al Espíritu Santo? Los fariseos tenían un espíritu de superioridad, ¿no? Orgullo, competencia, superficialidad, crítica, condenación, falta de gratitud y compasión. Dureza a la influencia del Espíritu Santo. ¿Qué era el Espíritu Santo? La verdad. La Biblia lo describe como el Espíritu de la verdad. ¿Por qué? Porque te muestra el testimonio de la revelación de Dios, pero también te muestra la realidad, o sea, la realidad, ¿no? Entonces, muchas veces, cuando el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, algunos tenemos temor, o nos incomoda, y nos resistimos al Espíritu Santo. No queremos ser expuestos. Pero esa es la función del Espíritu Santo, exponernos, mostrar tu realidad, mostrarte quién eres y dónde estás. ¿Para qué? Para que podamos arrepentirnos. Entonces, ¿qué pasaba con los fariseos? Tenían una dureza a la influencia del Espíritu Santo, por lo tanto, tenían una falta de comprensión y una mala interpretación de la Escritura. Claro, porque no se dejaban influenciar por el Espíritu Santo. Por ese motivo se vieron confrontados por Juan Bautista y el mismo Señor y los apóstoles, ya que ellos estaban llenos del Espíritu Santo, del Espíritu de la verdad, y los llamaban a vivir conforme a la voluntad de Dios, es decir, arrepentirse. Fíjate, imagínate, está Jesús, está los apóstoles, ¿cierto? Está Juan Bautista, lleno del Espíritu Santo. ¿Qué pasa si se enfrenta un corazón de fariseo, no? Un corazón de religión con un corazón de alguien lleno del Espíritu Santo. ¿Sabes qué va a pasar? Enfrentamiento, va a haber pelea, va a haber conflicto. ¿Por qué? Porque el fariseo no está dispuesto a arrepentirse. No está dispuesto a que se exponga su corazón. No está dispuesto a escuchar la verdad. Porque el Espíritu Santo lo va a llevar a convencerse, a darse cuenta que necesita cambiar, que necesita cambios profundos. No maquillaje, cambio profundo. Y eso incomoda. Y eso llevó a que finalmente Juan Bautista fuera asesinado, ¿no? Finalmente por Herodes, pero tenía archienemigos fariseos que estaban ahí constantemente, ¿no? En oposición con él. Dice, vamos a ir avanzando acá. Vamos a ir a una escritura. Si pido que puede alguien leer por ahí para que entendamos un poco de qué estamos hablando, ¿no? Ya vamos a terminar, ya yo sé que quizás algunos están cansados, ya vamos a terminar, ¿ya? Mateo 3, del 1 al 12. ¿Alguna manito arriba ahí? Si están despiertos, no sé, y no los puedo ver, así que si están ahí despiertos, alguien que quiera leer ahí, espero que esté animando esto. A mí me desafía, pero me anima un montón lo que estamos aprendiendo, de verdad yo me siento súper desafiado, de verdad. Mateo 3, versículo 1 al 12. Hola. Yo, Rodrigo, bueno, ya lo van a leer. Perdón, disculpen, es que no veo.
¿Quién levantó la? Disculpa, es que yo no vi ninguna manito levantada, no. Perdón. Recuerden que hay una manito electrónica que se levanta a un sistema, hay una mano en el sistema que permite levantar como hablamos al principio de la reunión, ¿no? Necesito que... Uber, ahí veo don Uber. Vamos, Uber. Mateo 3, del 1 al 12. Ahí hay una mano electrónica levantada. No es la mano física real, sino es la mano electrónica que puedo ver. Vamos. Mateo 3, del versículo 2. Del 1 al 12. Del 1 al 12. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Cuando era aquel de quien había escrito el profeta Isaías. Voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello. Llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Acudía a él la gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, les advirtió, camada de víboras, ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. No piensen que podrán alegar, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darles hijos a Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el rastrillo en la mano y limpiará su era, recogiendo el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego, que nunca se apagará. Amén. Amén. Muchas gracias, Paola. ¡Wow! ¡Qué profundo!, ¿no? Esto realmente es muy profundo. Aquí estamos viendo en acción un hombre de Dios. Un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué provoca en su entorno? Juan estaba lleno del Espíritu Santo. Interesante, ¿no? Pero no hizo ningún milagro físico. No habló en lenguas, no hizo sanidades, no danzó, ¿no? No hizo ninguna experiencia, no tuvo ninguna experiencia extraña. Pero ¿sabes qué? Juan Bautista estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo podemos ver la influencia de un hombre o de una persona llena del Espíritu Santo? Porque influencia en la transformación de muchos corazones y hace el verdadero milagro, que la gente se vuelva a Dios, que exista verdadero arrepentimiento. Eso muestra realmente a alguien que está lleno del Espíritu Santo. Tiene una influencia. Él primero cambia, ¿no? Obviamente cambia del corazón, no aparentemente, ¿no? Muchas veces hacemos actos y gestos que lo hemos aprendido, ¿no? De una manera quizás religiosa y quizás se nos hace ser mejores en nuestra forma de orar o alabar. No sé, quizás tenemos ciertos modismos, ¿no? Formas, quizás hay cosas externas. Pero la verdadera influencia del Espíritu Santo se muestra en los cambios, en el arrepentimiento genuino, en la humildad para reconocer que necesito ayuda. Juan Bautista predicaba el arrepentimiento, algo que los fariseos no estaban dispuestos a realizar. No, ellos estaban convencidos que no lo necesitaban. ¡Wow! ¿No? Ellos eran guías de otros. O sea, ellos eran los que enseñaban a los demás. O sea, lo más probable, si tú te enfrentabas a un fariseo, el fariseo terminaba enseñando. No sé si te ha pasado eso. A mí me ha pasado, ¿no? De repente tú quieres ayudar a alguien o dar un consejo, y de repente, y de cosas evidentes que no están bien, ¿no? Pero finalmente ellos terminan enseñándote a ti, ¿no? Como que ellos terminan
diciéndote lo mal que estás tú, y bueno, está bien, si es así y hay cosas que están mal en uno, obviamente hay que aceptarlo, ¿no? Y tenemos que ser humildes ante eso. Pero el punto, el corazón fariseo es incapaz de ser enseñado. O sea, no tiene un corazón de discípulo, ¿no? No hay humildad, ¿no? Ellos siempre están enseñando, siempre están orientando, ellos siempre tienen la razón. ¡Wow! Ese es un peligro que a todos nos puede pasar. O sea, a mí me ha pasado, a ti te puede pasar. Ahora el punto es que si te lo está pasando, arrepentámonos, ¿no? Pero qué interesante ver a un Juan Bautista, ¿no? ¿Qué provocaba? Cambio, arrepentimiento. Tocaba el corazón de las personas. Y ese es el llamado. Ese es el llamado, ¿no? Eso se llama ser lleno del Espíritu Santo. Pero es interesante porque sí hay de alguna manera dolor de ver dónde estamos, pero también hay alegría en el arrepentimiento. Y después lo vamos a ver de eso, ¿no? No quiero adelantar. Pero dice, predicar el arrepentimiento es algo que los fariseos no estaban dispuestos a realizar, ¿no? O sea, algo que pasaba en los fariseos, que también nos puede pasar a nosotros, que ellos se sentían merecedores, ellos se sentían como escogidos, como especiales, se sentían separados, eran dignos ante Dios. ¿Por qué? Porque no eran como los otros. Ellos creían tener una relación con Dios en base a lo externo, por pertenecer a un grupo, ¿no? Y seguir un conjunto de reglas. Su seguridad, interesante, estaba basada en la raza, en el caso fariseo, en la sangre, en la carne. No en una relación profunda con Dios, ¿no? Y vamos a ver una escritura, si alguien puede leerla, por favor, ahí también les pido, si alguien puede levantar la mano electrónica, ¿no? Y leer, por favor, Juan, capítulo 1, versículo 10 al 13. Juan, capítulo 1, versículo 10 al 13. Aquí vamos a ver algo que interesante, ¿no? Que tiene relación en el contraste que hay cuando uno pone una seguridad en lo externo, en este caso, no sé, la sangre, la raza. Yo soy judío, yo soy de esa raza, por lo tanto soy especial, ¿no? ¿Alguien que pueda leer esa escritura? Por favor. Familia Fuentes Lillo, por favor. Dice ahí, Familia Fuentes Lillo, levantó la mano primero. Familia Fuentes Lillo, ahí, si puede activar su micrófono. Juan, capítulo 1, versículo 10 al 13. Dice, el que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Más a cuántos lo recibieron, a los que creen en su nombre. Les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Wow, ¿no? Aquí está hablando interesante, ¿no? Aquellos que realmente creen en Jesús de una manera bíblica, ¿no? Aquellos que están dispuestos a someterse a su autoridad, a someterse a su enseñanza, ¿no? A ser instruidos y formados a la voluntad de Dios, ¿cierto? Este tipo de corazón, esos son hijos de Dios. No se trata de imaginarme que Jesús entra en mi vida y ahora, no, eso es algo, la verdad, algo bastante religioso, ¿no? Imaginarme como que hay un Jesús que entra, no, eso no es estar dispuesto a someterse a la enseñanza de Jesús, ¿no? Y te das cuenta que esto es muy profundo porque los fariseos apelaban, argumentaban de que ellos eran hijos de Abraham, ¿no? Habían nacido, ¿no? Eran judíos, pero el Hijo de Dios no es por raza, no es por la sangre, no es por la carne. Quizá algunos fuimos criados, quizá por alguna enseñanza con el Evangelio, ¿no? De alguna manera. Pero no porque tu papá o tu mamá haya sido un pastor, una pastora, o quizá, no sé, haya tenido algún rol en una iglesia, significa que tú seas un hijo de Dios. Eso no es real. No es real. O sea, tiene que haber una transformación, una transformación en tu corazón, ¿no? Y a eso somos llamados. Ahora viene el espacio de las preguntas, ¿no?